Hola, gracias por acompañarnos el día de hoy. Te contaremos qué veremos en la prédica. Bienvenidos amigos. Lamentablemente, la preocupación es un trabajo que no se puede delegar, pero lo podemos vencer. No hay mejor lugar para comenzar que el versículo 2 del Salmo del Pastor. Este salmo nos habla de una vida en plenitud, vivida sin amenazas de guerra, en paz con los vecinos, en un clima de relaciones justas con los amigos y fidelidad para con Dios. Podemos tener ansiedad y necesidad de reposo, pero Dios es suficiente como pastor nuestro. Bienvenidos, deseamos que pasen unos minutos de bendición. Buen día. Seguimos con la serie usando como referencia el libro Aligere su equipaje de Max Lucado, que es un estudio en el Salmo 23. Y también estamos usando otras fuentes. Y hoy vamos a encontrar ayuda en este salmo para la carga de las preocupaciones. Y nuestro texto de hoy dice, junto a aguas quietas. Salmo 23, versículo 2, la parte B. Quiero que te imagines que un día estás allí en la mesa con tu hijo de 10 años y ves a tu hijo preocupado. Está tan ansioso que no puede comer, tan preocupado que el niño dice que no puede dormir y usted le pregunta, ¿pero qué anda mal, hijo? Él mueve la cabeza y se queja. Mami, es que estaba viendo las noticias y dicen que el plan de pensiones no va a alcanzar para mí. Por otro lado, su hija de 4 años llora en la cama y usted le pregunta, ¿qué pasa, hijita querida? Y ella responde, mamá, ¿qué pasaría si cuando llego a la U no apruebo matemáticas? Y también añada que el rostro de su hijo de 8 añitos expresa su estrés y dice, yo creo que voy a ser una basura de papá. Tengo miedo de darle mal ejemplo a mis hijos. ¿Cómo respondería usted a esas declaraciones de sus hijos? Yo creo que además de llamar al psicólogo infantil, y si no tiene uno, yo le puedo dar varios nombres, su respuesta sería enfática. Eres demasiado pequeño para preocuparte de tales problemas. Cuando llegue la oportunidad, sabrás qué hacer. Afortunadamente, la mayoría de los niños no piensan en esas cosas. Desafortunadamente, nosotros los adultos ya tenemos nuestra parte. Porque la preocupación es toda una bolsa de cargas. Está llena de ¿y si? O ¿cómo? ¿Y si llueve en mi boda? ¿Cómo puedo saber cuándo disciplinar a mis hijos? ¿Y si me caso con un tipo que no me comprende? ¿Cómo pagaremos los estudios de nuestros hijos? Bueno, esta es una bolsa de preocupaciones que ocupa mucho espacio. Es incómoda, es fea, es áspera, es difícil de llevar, es imposible de dejar. Porque nadie quiere sus preocupaciones. La verdad es que usted tampoco las quiere llevar. Nadie tiene que recordarte el elevado costo de la ansiedad, pero yo lo voy a hacer de todos modos. La ansiedad divide la mente. La palabra bíblica para ansiedad es merinao. En griego está formada por 2 palabras, merizo, que es dividir, y nous, que es mente. Y es que la ansiedad divide nuestra energía entre las prioridades de hoy y los problemas de mañana. Parte de nuestra mente está en el ya. El resto está en el todavía no. El resultado entonces es una vida con la mente dividida. Eso no es el único resultado. La preocupación no es una enfermedad, pero causa enfermedades. Se ha relacionado la preocupación con la presión alta, con problemas cardíacos, con la ceguera, con la migraña, con problemas de tiroides y gran cantidad de desórdenes estomacales. La ansiedad es un hábito raro que no vale la pena. Jesús nos dice en Mateo 6:27,
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Los afanes nunca han dado brillo a un día, ni han resuelto un problema. Los afanes no han curado una enfermedad. ¿Te has preguntado cómo puede una persona hacer frente a la ansiedad en el panorama de nuestra realidad actual? Y es que estamos entrando en una nueva era de ansiedad, nos dice Adis Castro, en un estudio realizado en un cantón urbano de Costa Rica, que reveló una tasa de prevalencia de la ansiedad del 28%. Según estudios de recursos humanos de la Caja Costarricense del Seguro Social, los trastornos de ansiedad ocuparon el 5º lugar como causa de incapacidad laboral entre empleados de la institución. Y el 32.1% de la población presenta una afectación crítica en su salud mental ante la pandemia, según resultados de una investigación de la UNED y de la UNA. Los estados depresivos en la población costarricense aumentaron en un 50% desde el inicio de la pandemia en marzo del año antepasado. Asimismo, la capacidad para superar circunstancias traumáticas y otros mecanismos de afrontamiento se ven afectados entre las personas de los 15 a los 80 años de edad, según estudios de la UNED y la UNA. Las personas con un trastorno de ansiedad tienen de 3 a 5 veces más probabilidades de ir al médico y 6 veces más probabilidades de ser hospitalizados por trastornos psiquiátricos que aquellos que no sufren con trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad se desarrollan a partir de un conjunto complejo de factores de riesgo que incluyen genética, química del cerebro, personalidad y eventos del día. Claro que usted podría intentar lo que hizo un individuo. Este individuo se preocupaba tanto que decidió contratar a alguien que se preocupara por él. Es visible, pero así es. Y encontró un hombre que aceptó asumir sus preocupaciones por un salario de nada más $200,000 al año. Después de que aquel hombre aceptó el trabajo, la primera pregunta que le hizo a su patrón fue: patrón, ¿dónde va a conseguir usted los $200,000 anuales que me va a pagar? El patrón le respondió: ese no es problema mío, ese es problema suyo. Lamentablemente, la preocupación es un trabajo que uno no puede delegar, pero lo puede vencer. No hay mejor lugar para comenzar que el versículo 2 del Salmo del Pastor. Dice el Salmo 23:2, junto a aguas de reposo me pastoreará. O como lo pone la traducción lenguaje actual, para calmar mi sed me lleva a tranquilas aguas. Veamos cómo Dios trata con nuestra ansiedad en esta porción del Salmo. Por lo que se ve en la frase se descubren 3 palabras que nos ayudarán a sobrellevar nuestra ansiedad. La primera palabra que descubro es la palabra realidad, donde dice junto. La segunda palabra que descubro es necesidad, donde dice aguas de reposo. Y finalmente la tercera palabra que descubro es tranquilidad, porque dice me pastoreará. Entonces veamos cómo se desarrollan estas palabras dentro del combate de la ansiedad en nuestras vidas. La primera palabra nos habla de realidad. La expresión junto se puede traducir como encima de o sobre la base de. Y nos habla de un lugar X real en el que estamos parados. Eso plantearía la siguiente pregunta: ¿con quién te juntas para esquivar tu realidad emocional? Porque la ansiedad es parte de nuestra realidad. De hecho, casi todos los días la vivimos en nuestras casas. Aunque digamos que normalmente no es una persona ansiosa, pienso que todos hemos tenido nuestra propia temporada oscura de ansiedad. Hay muchas maneras para manejar la ansiedad, humanamente hablando. Diferentes métodos funcionan para diferentes personas. Algunos necesitan medicamentos,
Otros encuentran útil el asesoramiento o la terapia. Hay quienes obtienen ayuda a través de otros tipos de técnicas de manejo. Si bien todas estas opciones son útiles y necesarias para algunas personas, hay una base espiritual que debe estar en su lugar, incluso mientras se busca ayuda profesional. Porque el corazón y la mente ansiosos deben estar anclados en la roca que es la palabra de Dios. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, la Biblia nos ofrece esperanza en nuestra ansiedad. ¿Dónde estás buscando? Mientras leía de nuevo el relato de Jesús caminando sobre el agua en Mateo 14 del 22 al 32, pude ver cómo Pedro comenzaba a hundirse en el agua y Jesús tomando su mano y levantándolo. Y esto nos recuerda que Jesús no va a dejar que nos hundamos. Jesús puede cuidarnos en medio de mis sentimientos de ansiedad. Usted estará conmigo y me levantará para ayudarme. Ahora bien, debemos entender que Jesús nunca niega el hecho de que la tormenta es aterradora, de que la tormenta es peligrosa, así como no necesitamos negar la realidad de que vivimos en un mundo roto y aterrador. El miedo de Pedro a la tormenta es comprensible, pero sus ojos nunca deberían haber descansado en la tormenta. Aunque Jesús estaba justo frente a él, Pedro apartó sus ojos de Jesús y los clavó en la tormenta. Y Jesús llama a la fe de Pedro poca en ese versículo 31, porque Pedro creía que el peligro de la tormenta era más fuerte que el poder de Jesús. Y como Pedro, es muy importante dónde ponemos nuestro enfoque. Las Escrituras nos enseñan a elegir descansar en las promesas de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad. Cuando lo hacemos, estamos fijando nuestros ojos en Jesús, no importa cuán terrible sea la tormenta. Ahora, en el pasaje la expresión junto tiene tres connotaciones importantes con respecto a cómo manejamos nuestra realidad. Primero, nos habla de acercamiento a la realidad. Es Dios quien nos está llevando cerca de la situación. Ahora bien, debemos entender que este acercamiento a la realidad es para nuestro beneficio. En realidad lo que quiere Dios es pastorearnos en medio de una situación difícil. Segundo, nos habla de posicionamiento de la realidad. No importa el lugar donde Dios nos lleve, si Él nos ha llevado, nosotros tomamos posición del lugar como algo que va a ayudar mi vida espiritual, que va a satisfacer mi necesidad. Y esa seguridad de que Dios me ha llevado a ese lugar y mi posición siempre será de bendición, aunque esté disfrazada de tiempos de adversidad. Y tercero, nos habla de discernimiento de la realidad. Observe que la acción de Dios nos lleva a descubrir tarde o temprano que nos lleva a aguas de reposo, que Él quiere satisfacer mi necesidad y que también quiere cuidar mi alma. Por eso el texto usa la expresión me pastoreará. Observe también que Él me lleva allí y Él es el que ha encontrado las aguas de reposo. Solo Dios puede dar lo bueno y lo mejor para mí en esta necesidad, aunque tenga un problema de ansiedad. Dios siempre desarrolla en nosotros un discernimiento espiritual que nos ayuda a la larga con el tiempo a entender lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Así que entonces la primera palabra es realidad. Dios nos baja a la realidad. Esta palabra responde a la pregunta, ¿con quién te juntas para esquivar tu realidad emocional? Y encontramos que hay tres elementos con respecto a esa realidad. Cuando descubres la realidad a la que Dios te ha llevado, entonces tienes un acercamiento a esa realidad. Tienes un posicionamiento de esa realidad. Y finalmente aprendes discernimiento en esa realidad. La segunda palabra nos habla de necesidad. Realidad, necesidad. El pasaje dice aguas de reposo
o aguas tranquilas, o arroyos vivos, como otras traducciones dicen. Aquí se plantea la pregunta, ¿a quién recurre usted para solventar tu necesidad material? Una de las cosas que revolucionaron en mi vida es que descubrí que mi deseo por Dios está impulsado en gran medida por mi necesidad. Y en las áreas donde he experimentado una pérdida es donde siento intensamente una necesidad. Nuestros deseos no satisfechos nos mantienen de rodillas. Es mi necesidad la que me hace profundizar en mi vida de oración. Es mi necesidad la que me hace que vaya a la Biblia para recordar que ahí encuentro promesas de Dios. Los bienes terrenales son temporales. Todos ellos pueden ser quitados en un abrir y cerrar de ojos. La bendición de tener trabajo puede desaparecer en un fatídico día. Yo mismo he experimentado lo que es pasar por esos momentos fatídicos de destrucción, dolor, traición, separación de seres queridos. Y sin embargo, en medio de esos acontecimientos dolorosos, he experimentado las más ricas bendiciones de Dios. Una fe más fuerte de lo que había experimentado antes. Un amor más profundo de lo que había conocido nunca. Un paseo más íntimo de lo que podría explicar. Mis adversidades en la tierra cambiaron mi fe y la manera que veo la prosperidad y la abundancia nunca más fue igual. En el pasaje me doy cuenta de cómo Dios puede ayudarme en mi necesidad. Hay tres situaciones con respecto a la provisión de Dios a mi necesidad. Primero, Dios tiene agua abundante. Observe nuevamente la manera en que David utiliza el plural. No es solo una agua, sino muchas aguas. Eso significa que no hay escasez, porque las aguas pueden ser diferentes, variantes y abundantes en su provisión de mi necesidad. Segundo, Dios tiene agua calmante. Observe que el pasaje dice que son aguas de reposo, tranquilas, no bulliciosas. David literalmente dice, hacia aguas de reposo Él me guía. La provisión de agua es esencial para la vida, especialmente para un rebaño en una tierra árida y difícil. Un lugar de aguas tranquilas, es decir, donde no hay corrientes, sería un escenario excelente para que el pastor dé de beber y lavar a las ovejas, pero también era un lugar donde podría limpiar y curar las heridas que las ovejas sufrían durante este desordenado viaje. Esta frase a menudo se traduce como aguas calmadas o aguas quietas, destacando la tranquilidad de las aguas. Esto sugiere que Jehová mismo es el lugar de reposo a la luz del Salmo 23:2. Y el final del Salmo, en el versículo 6, corrobora esta idea. De manera que el último lugar de descanso para sus hijos es Dios mismo. Y tercero, Dios tiene un agua refrescante. La ansiedad siempre rompe el silencio, pues es como el tronar de caballos en desbandada. La ansiedad es como las aguas turbulentas que amenazan violar las fronteras de la seguridad y resquebrajar el canal firme que limita el río. Este tipo de aguas hace que mi mente se confunda, mi espíritu se entremezcle y mi alma retroceda. Pero realmente debemos creer que allí en la esquina olvidada de mi existencia, Dios habla a mi corazón para decirme que aunque ruja la tormenta, Él está listo para llevarme a aguas de reposo y refrescarme. ¿Qué son aguas de refresco? Son aguas quietas que te invitan a reposar, aguas intermedias entre tormentosas y estancadas. ¿Sabes que hay un poder escondido en el sonido de las aguas? Las aguas, cuando son tormentosas, asustan y persiguen. Cuando las aguas son estancadas, repelen porque no se pueden tomar, están estancadas. Cuando hay un dulce correr de ellas entre las piedras, traen a mi alma un remanso de paz e indescriptible refresco que es diferente. Dios hoy tiene aguas de refresco para acariciar nuestro ser interno y reanimarnos. Cuando el salmista dice que el Señor me lleva o me conduce, usa la palabra en hebreo nahal,
que significa producir descanso, guiar con cuidado, dar descanso, refrescar. La dirección de Dios siempre está dirigida a aguas frescas. Todo padre genuino quiere proveer dirección a sus hijos hacia las metas de descanso. Nunca llevaría un padre a sus hijos a aguas turbulentas. Lo mismo hace Dios en su paternidad. Hoy es un día para experimentar esta dirección divina hacia un encuentro con su presencia, hacia un encuentro con su descanso, con su paz y el encuentro en el oasis de la eternidad. Hemos visto entonces que la segunda palabra nos habla de necesidad y la manera en que Dios suple esta necesidad, su provisión es abundante, calmante y refrescante. La tercera palabra nos habla de tranquilidad. Ahora David usa la expresión me pastoreará. Esto plantea la pregunta, ¿a quién pides ayuda para fortalecer tu tranquilidad espiritual? La expresión pastorear se puede traducir como alimentar, cuidar, liderar, hacerse seguir. 3 cosas quiere hacer nuestro líder que refleja su cuidado. Primero, Dios quiere moldear nuestra voluntad. El pasaje es causa de algo, implica que la forma en que yo puedo ser pastoreado solamente es si someto mi voluntad a la de Él. La tranquilidad viene cuando me dejo guiar, cuando me dejo alimentar, cuando me dejo cuidar de parte de Dios. Segundo, Dios quiere reafirmar su potestad. Eso significa nuestra capacidad de aceptar la soberanía de Dios, que Él es el que conduce, que Él es el que abre camino y que el yo soy solo su seguidor. Él tiene autoridad y potestad de hacer lo que quiera con mi vida. Y tercero, Él quiere asegurar tu lealtad. Observe que el verbo está en el futuro, dando a entender que mi futuro está sujeto a su lealtad por siempre. Siempre estará conmigo, ayudándome y dirigiendo mi vida. Mi futuro está asegurado. Bueno, hasta aquí llegamos en esta reflexión de este día. Y hemos visto cómo Dios trata con nuestra ansiedad en esta porción del Salmo. Establecimos que en la frase se descubrieron 3 palabras que nos ayudan a sobrellevar nuestra carga de ansiedad. La primera palabra que se descubrió es la palabra realidad, junto. La segunda palabra que se descubrió es necesidad, junto a aguas de reposo. Y finalmente la tercera palabra que se descubrió es tranquilidad, me pastoreará. Podemos tener ansiedad y necesidad de reposo, pero Dios es suficiente como pastor nuestro. Debemos recordar, si nuestra mayor necesidad hubiese sido la información, ¿sabes qué hubiera pasado? Dios nos habría enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido la tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido el dinero, Dios nos hubiera enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido el placer, Dios nos hubiera enviado un comediante. Pero como nuestra mayor necesidad era el perdón, Dios nos envió a su Hijo, un Salvador. Yo quiero que oremos. Padre, te damos gracias, porque en tu amor infinito y por tu gracia, tú nos has conducido a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo nos has pastoreado y además has confortado nuestras almas. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado. Oh Señor, realmente podemos estar junto a ti. Y en nuestra necesidad tú nos das las aguas de reposo. Y nos tranquilizas porque nos pastoreas. Gracias, Señor.
Amén. Recuerda que el Señor te levanta, el Señor te limpia y el Señor te restaura. Y que cada jueves tenemos el estudio bíblico donde andamos más sobre el tema de hoy. Si quieres participar, solo escríbenos para enviarte el enlace. Que Dios te bendiga. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Queremos recordarles que todos los jueves estaremos profundizando más de las prédicas en nuestro estudio bíblico y también el último miércoles de cada mes en nuestro grupo de Mujeres Airo. Si aún no formas parte de nuestros grupos, escribinos al WhatsApp que aparece en pantalla. Que tengas una excelente semana. Nos vemos en nuestra próxima prédica.